ser compañeros siempre. Y bueno, yo sinceramente les veo y veo y les he seguido su carrera desde cerca como compañero, y les veo dos personas también que la prioridad y el protagonismo de su vida está en su familia, en sus amigos, en su zona, y eso es muy difícil. Y ¿vosotros también tenéis los muebles de impuestos? Nosotros tenemos, gracias a Dios, unas familias que yo creo que son los que nos sostienen, ¿no? Y la educación que hemos recibido y todo eso, y los amigos desde pequeños, que muchos trabajan con nosotros, yo creo que eso te hace, pues eso, que no te vayas para un lado o para otro. ¿Y la música para dónde va? ¿Cómo veis el panorama ahora de los grupos? No sabemos. No lo sabemos. Yo creo que falta ilusión y faltan, con perdón, cojones. Falta que la gente tenga más ganas y más... la gente tiene que ser más trabajadora. Nosotros hemos montado un sello ahora que se llama El Manicomio. Que hay que estar loco. Hay que estar loco para montar un sello discográfico ahora, sí. No, encima que se llama El Manicomio. Pero yo a veces recuerdo que la gente te dice, jo, es que vosotros habéis tenido mucha suerte. Y yo digo, sí, seguramente hemos tenido un gran porcentaje de suerte, pero hemos currado y hemos tenido tesón. Hay que tener la estación a la hora de pasar todo el rato y ensayar y venga y ser gente normal y eso es muy difícil. Entonces ahora yo sé que los dos grupos que están con nosotros están en un buen lugar, pero ahora si quieren llegar a hacer algo depende de ellos, en una parte muy... ¿Y qué condiciones de reunir un grupo que El Manicomio los vea bien para ficharlo? Pues esto que te estoy diciendo, que tengan ilusión, que tengan algo, Ángel. ¿Y vosotros lo lleváis luego a la gira? Sí, a Sin Rumbo y a Lucas Mastiano van a estar con nosotros en la gira. Con Lucas Manciano, que así es un éxito, ¿no? Bueno, de entrada apunta fuerte, un tío que está pasando también mucha hambre. Sí. Este tío le conocí yo en la Rambla tocando en la calle y nos hicimos amigos de vernos ahí en la calle. Le compré la maqueta y a partir de ahí no nos hemos separado hasta hoy, hace 5 años ya. ¿Y los Sin Rumbo? Y los Sin Rumbo son 4 chavales de Colmenar Viejo que acaban de cumplir 18 años y que tocan los instrumentos que ya nos hubiera gustado a nosotros tocarlos así cuando empezamos. Y gente humilde, gente con ganas, ilusión y con mucho talento. Muy buenas letras. Pero vamos, que no vamos a coger solo grupos o gente que tenga que ver con nuestra música. Si mañana encontramos a un tío que hace malabares y que canta y que toca la pandereta y nos gusta y nos llena, le ficharemos. Y si la chiquita es guapa y tal, pues también. Bueno, pero no solo ser guapo en esta vida. El ser guapo te dura un verano. Es cuestión de tiempo. Pues tampoco es un verano. O sea, me refiero, mírale qué guapo es, cómo me gusta esta canción. Vale, vamos a ver el siguiente disco, ¿sabes? O sea, si en el siguiente disco no haces nada. Realmente lo que tienes que tener es ángel, talento o algo. Buenas canciones. ¿Y vosotros los celos profesionales, eso qué es eso de los celos profesionales? ¿A quién le tenéis celos? Bueno, yo creo, sinceramente, si existe un grupo que no tienen celos, ni envidias, ni nada, yo creo que somos nosotros uno de ellos. Pero sí es cierto que en todos los ámbitos profesionales, en todos los trabajos existen celos y envidias, claro. No, sí, existen envidias y celos, de verdad. Y más si eres un grupo que cada disco que has ido sacando ha ido vendiendo un poquito más, has ido llenando, así no sé cuántos. Pues eso. Tenemos una canción en este disco que se llama Etu, que habla de la envidia. ¿Y cómo dice? La envidia es el deporte nacional. Joder, pues vaya invento, ¿no? ¿Y a vosotros no os pasa eso como al gitano que se acercaba al guardia civil? ¿Vosotros no le veis la cara de chuleta y mala hostia desde que es policía y eso, no? Decir la verdad. ¿Os saca la pipa y eso o no? Porque hay que ver la facha chulo que tiene, ¿no? Sí, pero yo creo que es facha todo. ¿Facha? En el fondo... Él es de Algete. Algo tiene raza ahí. Yo no soy de Algete. Pero dentro bueno, del Alpardo, perdón. Yo no sé por qué, pero sí es cierto que tengo cara de chulete. Pero por dentro. Pero soy una persona muy normal, y muy sensible y muy accesible. O sea, el que me quiera pedir un autógrafo por la calle o hablar conmigo puede hacerlo. Que venga y te lo pida. Sí, sin problema. ¿Pero os molesta el fenómeno fans o...? Nunca. Porque vosotros lo habéis dado mucha vida, ¿no? El fenómeno fans ha hecho que el Canto del Loco esté donde está ahora mismo. O sea, realmente la gente que le gusta suele ser la más agradable y la más educada. Suele ser, pues, otra cosa, pues la gente que no te conoce nada y te pregunta, ¿y tú quién eres?
Que ven que se acerca en un restaurante alguien a pedirte un autógrafo y la de la mesa al lado empieza a preguntar: ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Hazte una foto conmigo. Hazte una foto conmigo y no sabe ni ¿Qué, siquiera de pero quién usted es. sabe quién soy yo? Suele ser No, más, pero eres famoso, hazte una foto conmigo. suele ser más incómodo eso que la gente que le gusta tu música y te dice: "Ah, me encanta el disco tal, me encanta la canción, me encanta". Yo creo que nos trata lo que muy sea. bien la gente, ¿eh? No somos un grupo ni odiado ni súper querido, ¿sabes? Es un grupo que yo creo que somos majetes Sí, y la la gente gente lo nos respeta. ¿Y habéis sentido alguna vez que os meten mano o no? Sí, alguna vez te cogen del Bueno, culo cuando estás pero firmando vamos. autógrafos después de un concierto te agarran. Las chicas de hoy en día no son como las de Pero antes. tú te dejas, a ti te gusta. A mí no me gusta que me toquen el culo, así me parece una falta de respeto, ¿no? Si fuera al revés, Yo ¿qué creo- pasaría? Yo creo que sí. Claro. No le gusta a nadie, ¿no? Que de repente ¿Y quién es el que cobra en los conciertos? De los cuatro, ¿quién es el que maneja la pasta? Eso ya no es como antiguamente, justo, que ibas a ver ahí a la empresaria o al alcalde. Nosotros tenemos una oficina de management. Cambió eso. Nosotros tenemos una oficina y un responsable, y antes de salir al escenario nos han tenido que soltar la lana. Nosotros nos la ingresan O directamente. sea, porque si no, pues dicen que la música paga suena hueca, ¿eh? ¿Sí? La música para suena hueca. Eso me gusta dice. el dicho. Bueno, pues tenemos que vivir, ¿no? De la música. Esto es como. No, lo digo porque cobras antes de cantar. Claro, claro, por siempre. supuesto. Es que ya nos ha pasado una vez Mm. que querían que cobráramos después y cuando terminó el concierto el tío ya se había marchado. En Granada. No, esto no, tío, esto es un sinvergüenza. Hombre, Bueno, pero pasó en Granada, pero no tiene que ver nada. Podría haber pasado en cualquier sitio. no, esto a lo Qué mejor era sinvergüenza. saber, a lo mejor era de Cádiz del tío, no sé. Tiene nada que ver. ¿Y el objetivo para este disco es vender cuánto? El objetivo para este disco no es vender nada, eso lo tiene que cuestionar la compañía. Bueno, Porque, pero vosotros también. hombre, ojalá que vendamos todos los ejemplares que Un podamos. millón de discos, Claro. 2 millones, 8 y 400. Yo creo que más el objetivo de vender X cantidad de copias es que la gente que escuche el disco le llene, ¿no? O sea, que aunque que si son menos, que si son más que el disco anterior, pero que de verdad le llene, que no sea comprar el disco porque es el Cantor Loco, sino porque te llena la música. Lo que decía antes Dani de éxito de verano, ¿no? Yo creo que el Canto del Loco lo que ha conseguido es que tiene canciones, tiene álbumes. Gente que gusta el Canto del Loco no le gusta una canción suelta. Y a la mayoría de nuestros seguidores, la madre de José, Zapatillas, no son sus favoritas, que son los singles más radiados. Le gustan otro tipo de tema, Foto Blanco y Negro, Insoportable, Nada Volverá. O sea, otros temas, y eso nos encanta, porque les encanta todo el álbum. Y eso es lo que un artista, un grupo, un dúo tiene que conseguir, que le No, guste que no te el vamos a álbum. mentir que si vendemos 1 millón de discos, Ojalá bienvenido vendamos sea. 1 millón y O sea, 10. no somos el grupo que dice, no, nosotros no somos de venta, solo queremos llegar. No. No, nosotros vamos a hacer también todo lo Me imposible. gusta que para mi música la escuche claro. cuanta más gente mejor. Pero lo que estamos es muy contentos de este álbum, que es... Le hemos Estamos trabajado ilusionados con él, sí. mucho. Y yo con eso ya es una base muy importante. Hombre, hacer lo que a uno le gusta y encima dices, después de haberlo acabado, Que se le buen estar resultado, y estás tener muy la contento. estás orgulloso de tener esto. la posibilidad de plasmar tus sentimientos en un disco y saber que es tuyo y que sale a la venta un día y que es una satisfacción. Y no toca un poco las narices ahora, que si al Corte Inglés este, que si al otro Corte Inglés al final, porque ahora ya es. No, las firmas de discos las hacemos nosotros porque queremos. Hay gente que no quiere nadie hacer nos firmas de obliga. discos si no las hacen. Son duras, pero las hacemos porque Pero es, queremos nosotros. es acercarse al público. Hacemos Yo Madrid creo y que Barcelona, No me es lo parece. mismo cuando Sí, tú ahí va, le vendes empieza. algo a alguien, Sí. que se lo envíes por correo en un paquete, que te acerques tú y te preocupes y se lo des. Es un poco ese gesto, ¿no? De decir, este es mi trabajo, me encanta acercarme a ti, que te gusta y que te lo has comprado y dedicártelo, ¿no? Antes de las Navidades salió la caja, que fue un detallazo y un regalazo porque Además eso creo que era salió a un precio cosa- bastante precio bueno. muy buen precio y yo creo que eso Con todos para, los discos. para los fans es algo para guardar y de agradecer, pues De hecho, estaba ha muy tenido hecho. muy buen resultado. ¿verdad? Sí, ¿no? Se agotaron. Bueno, y luego no sé, ¿mantenéis buena relación con la madre de José o...? Pues si Hace te digo la tiempo que no verdad, sabemos no nada. tenemos muy buena relación ¿No? con esa canción. O sea, que hacéis como aquel, A ¿no? día de hoy. A día de hoy es una canción que no tiene mucho que ver con nuestro estado actual. Y de hecho en la presentación de No ahora lo no la tocamos. No la tocamos. tocamos. Siempre se dice lo mismo, prometer hasta meter, después de metido nada de lo Nada prometido. prometido. Mira, que ahora la madre de José que se busque la vida, con lo que abusasteis de la madre de José. Sí, Que tiene amigos de Yo creo quién que es? abusó ella de alguien. Muy abuso de vosotros, Yo ¿no? creo que fue ella la que abusó. pues, sobre todo la del vídeo abusó de nosotros La bastante. del vídeo la Era en un manicomio, ¿no? De Sí, un lo hicimos hospital, ¿no? aquí en Terrassa. En Terrassa. En un hospital abandonado. Y estaba enorme, ¿no? Bueno, en un hospital sí que... ¿Quién, en el hospital o ella?
Iba con las pinzas.